Hola, este video lo hago para darte ideas que puedes implementar en tus videos para alcanzar más rápido los 500 suscriptores que necesitas para monetizar tus videos con anuncios y tengas otra forma de ganar dinero en CostTV. Así que empecemos. Está de más decirlo, pero sé original, no seas una copia de otros. Ponle tu toque personal a los videos de manera que las personas se den cuenta que solo tú eres el único haciendo este tipo de contenido y que si quieren ver más de lo que haces, tienen que suscribirse. Eso aumenta la percepción del valor que tiene tu canal. Y eso no te sale, entonces explica los pasos para regalar algo en el video. Por ejemplo, estaba viendo un video de Jeff Vlogs en YouTube y me di cuenta que al empezar algunos de sus videos regala códigos de Stream y Amazon durante los videos, en donde lanza uno al inicio y otro mostrado en 3 partes a lo largo de su video para retener más a la audiencia. Esta estrategia te puede funcionar y solo agrega una mención de que necesitas llegar a cierto número de me gustas para continuar esta dinámica. Entonces, si el público quiere estar pendiente, tiene que suscribirse sí o sí. Un truco sencillo es hacer la llamada a la acción, invitándolos a suscribirse a tu canal, pero hazlo de una manera en que hayas aportado algo de valor al espectador. No lo hagas al principio del video porque parece egoísta, ya que solo te ayuda a ti y todavía no le has dado nada. Tampoco al final del video porque es posible que se haya ido a ver otro video que le interese más. Asegúrate de dar algo de valor antes de pedir la suscripción para que el espectador se forme ese sentimiento de agradecimiento y diga, esta persona me está ayudando o esta persona está haciendo que mi vida sea más feliz, y con eso consigues que piensen en suscribirse. De hecho, esto puede funcionar hasta para que te den votos de regalo, lo cual estaría genial. Ojalá tuviera seguidores así. Una vez encuentres el mejor momento para invitarlo, puedes usar distintas maneras creativas para que se suscriban. Por ejemplo, si estás hablando todo el rato, al cabo de tu explicación les pides que presionen el botón rojo o azul que está aquí abajo del video, y que si lo haces, ella te amará. Lo importante de la llamada a la acción es que venga acompañada de una emoción. Mira esa rima. Un consejo más es hacer cliffhanger. Eso es explicar algo pero no terminar de hacerlo y decir, te lo voy a explicar en el siguiente video. Tomemos en cuenta que estás hablando de un tema interesante con contenido de valor, pero empieza a explicar algo mucho más importante que no lo vas a encontrar en su totalidad en ese video, sino que profundizarás en el siguiente. Como el espectador no sabe qué día se publicará y sabe que solo lo verá en tu canal, lo único que le queda al espectador es suscribirse para que le salga tu video en las notificaciones o en su tablero de suscripciones. Un ejemplo es el video de cómo subir videos en CostTV, donde al final digo que tengo consejos para optimizar títulos y miniaturas, pero que eso está en otro video. Otra estrategia muy útil es hacer dinámicas exclusivas para suscriptores. En CostTV podemos ver todas las personas que nos siguen y todos pueden verlo al acceder a nuestro perfil, así que hay que aprovechar esto para las personas suscritas. Por ejemplo, una dinámica dentro de CostTV sería, le doy todas las ganancias de este video al suscriptor que tenga más me gusta en sus comentarios. Esto es lo primero que se me ocurre, pero ya tienes la idea. Si vas haciendo esto cada cierto tiempo, vas a conseguir que la gente que te va descubriendo y no se suscribe, al final se suscriba a tu canal. Si lo haces bien, puedes conseguir que hasta tus suscriptores compartan los videos, lo cual es publicidad gratis. Como último consejo, puedes ir a tu canal de CostTV y ordenar tus videos por vistas. Revise bien los videos que aparecen con más vistas y crea videos parecidos aplicando los trucos que te expliqué a lo largo de este video. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete si no lo estás y mira los videos que te estoy dejando en pantalla. Sin más por el momento, hasta luego.